El libro de Amós, la revelación transformadora de la justicia divina en el Antiguo Testamento. En el tercer año del reinado de Joaquim, hijo de Josías, la palabra del Señor fue dirigida a Amós, pastor de Tecoa, en el reino del norte de Israel. En un tiempo marcado por la opresión y la corrupción, cuando el pueblo se había apartado de los caminos de Dios, un profundo silencio pesaba sobre las tierras. Las llamas de la injusticia ardían, y muchos se olvidaron del clamor de los desposeídos. Amós, un humilde pastor, cuidaba sus rebaños entre colinas y valles, sintiendo en su corazón un eco divino que lo llamaba. Esa voz inconfundible lo sacudía, instándole a levantarse y a pronunciar el mensaje del Altísimo. Mientras contemplaba el horizonte, un fenómeno extraño lo llenó de asombro. Un oscuro nubarrón se formó en el cielo, intensificando su inquietud. El Señor hablaba, y su mensaje era urgente. «Viene el día del Señor», resonaba dentro de él, una advertencia a un pueblo que había olvidado la esencia de su fe. Con cada paso hacia Betel, el centro de culto, la ansiedad y la valentía se entrelazaban. El poderoso ritual de sacrificio se alzaba ante sus ojos, vacío de propósito verdadero. Cuando finalmente llegó a Betel, un murmullo se extendió mientras la multitud lo observaba con escepticismo. La élite religiosa, embriagada de poder y riqueza, no sabía que el Señor había levantado a un hombre de campo para declarar la verdad que tantos querían ignorar. Amós, sin título alguno ni reconocimiento, se convirtió en la voz de Dios. «Ay de aquellos que renuncian a la justicia y compran a los pobres por un par de sandalias», exclamó con fervor, su voz surgiendo como un trueno en el templo. Las respuestas lascivas de la multitud lo hirieron, pero su corazón ardíale convicción. Aunque las miradas despectivas lo atravesaban como espinas, no dio un paso atrás. «Pero haced el bien, buscad la justicia, librad al oprimido», clamó, desafiando la hipocresía de quienes se creían justos. Su mensaje no era solo una advertencia de juicio, sino una invitación a la restauración espiritual y social. En cada corazón endurecido, él sembró semillas de esperanza. Mientras sus advertencias resonaban con fuerza, Amós sintió el peso de su responsabilidad. Podía ver el abismo que se cernía sobre Israel, pero también sabía que el camino hacia la salvación comenzaba con el arrepentimiento. Mientras su voz se alzaba, una pregunta lo tormentaba. ¿Podrían sus palabras romper la indiferencia de un pueblo que había olvidado su Dios? Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. En los días que siguieron, el juicio divino se acercaba como un oscuro presagio, mientras la esperanza luchaba por abrirse paso. Las palabras de Amós, por más que muchos las desestimaran, resonaban en el cielo como un eco divino, insertando temor y anhelo en los corazones inquietos. Las sombras de la corrupción eran densas, pero el resplandor de la justicia de Dios brillaba, esperando ser reclamado por aquellos dispuestos a escuchar. La historia de Amós había comenzado, y con cada pronunciamiento, su legado de fe y esperanza se extendía más allá del tiempo. Las semanas se deslizaban lentamente, marcadas por el clamor de los injustamente oprimidos y el arrogante desprecio de los opresores. Amós caminaba entre las aldeas, su voz resonando con la urgencia de un profeta que, como un centinela, vigilaba el horizonte en busca de nubes de juicio. La desesperanza cubría los rostros de quienes escuchaban, y su dolor se tornaba en un poderoso grito hacia Dios, un grito que Amós recogía y llevaba a la presencia del Altísimo. En sus recorridos, la resistencia se fortaleció. Las palabras de Amós calaban profundo, desnudando las corazas de indiferencia que los ricos y poderosos habían construido a su alrededor. «Buscad el bien y no el mal», repetía, invocando la ira del Señor sobre aquellos que adornaban su vida en lujos, mientras sus hermanos en necesidad y sufrimiento languidecían en la miseria. Cada palabra que pronunciaba llevaba consigo el peso de una revelación divina que debía ser escuchada.
Un día, mientras se dirigía a una reunión clandestina de fieles que anhelaban escuchar la voz de Dios, un hombre se le acercó, sus ojos llenos de temor y esperanza. «Amós», dijo el hombre, «los líderes de Betel han oído tus profecías y han convocado una reunión de los sacerdotes. Temen que tus palabras inciten al pueblo a la rebelión. Ellos han decidido que debe ser silenciado». La advertencia caló en el corazón del profeta como un rayo. «¿Silenciarme?», replicó Amós. «¿Es que no conocen la verdad que lleva mi voz? El juicio de Dios vendrá como una tormenta sobre nosotros si no nos volvemos a Él. ¿Acaso los rumores de sus políticas injustas no los inquietan?». El hombre bajó la cabeza, consciente de que la corrupción había echado raíces profundas en la nación. «Lo que tú dices es verdad, pero su poder es grande. Ellos tienen el control de los sacrificios y del templo. En Betel, la religión ha sido convertida en un negocio, y los profetas son vendidos como mercaderes». Amós sintió en su pecho el ardor de su misión. Dios le había hablado, y no cedería. «He de ir a Betel, y haré oír mi voz. Ustedes deben prepararse. La verdad no es fácil de escuchar, pero es necesaria para nuestra salvación». El clima era pesado en la ciudad, como si toda la creación aguardara el momento de la revelación. Las tensiones aumentaban a cada paso que daba hacia el templo, donde la élite se reunía, adormecida en su falsa seguridad. Antes de llegar, Amós se detuvo y levantó su mirada al cielo, donde las nubes se habían oscurecido. «Señor de los ejércitos, si este mensaje es tuyo, haz que retumbe en todos los corazones. No me permitan encadenar la verdad». Al entrar al templo, las miradas de desprecio y miedo lo siguieron, pero sus ojos brillaban con determinación. «Así dice el Señor, deteneos. ¿Cuánto tiempo más ignoraréis mi voz? No me ofrezcan sus sacrificios vacíos, mientras sus corazones están llenos de iniquidad». Las palabras volaron sobre la multitud, y un murmullo se extendió, como el viento que asusta a los árboles. «Prepárense, porque el juicio se desatará. El día del Señor se acerca, y aquellos que se jactan de sus riquezas serán despojados de ellas». Un silencio sepulcral cubrió el templo, como un ecos de un inevitable destino. Amós sintió que la atmósfera temblaba, como si el propio cielo respondiera al clamor de la justicia. No sabía si sus palabras traerían restauración o condenación, pero confiaba que su voz, unida a la voluntad de Dios, no sería olvidada. Con un último grito, Amós proclamó: «En este día, la voz del Señor será escuchada, y todos conocerán que yo soy su mensajero. Pero hay una promesa oculta en medio del juicio, y los que busquen mi rostro hallarán redención». Así, en medio de la resistencia, la revelación del amanecer de una justicia divina comenzaba a hacerse visible. Pero, en lo profundo de su ser, Amós sabía que su lucha apenas estaba comenzando. ¿Qué respondería al pueblo? ¿Y qué desenlace aguardaba tras la justicia que se avecinaba? La historia de la redención estaba a punto de tomar un giro inesperado. El murmullo de la multitud se tornó un eco desgarrador mientras las palabras de Amós se deslizaban en el corazón de cada oyente. El templo, una vez repleto de confianza humana, había sido convertido en un escenario de confrontación divina. Entre los sacerdotes, un sacerdote de corazón duro, Amasías, se levantó. Su rostro estaba enrojecido por la ira. «¿Cómo te atreves, Amós, a dar estas palabras en nuestra casa? ¿Acaso ignoras que somos el pueblo de Dios? Tu voz es solo ruido en este sagrado lugar». Amós, con la frente en alto y el espíritu envuelto en valor, respondió con una calma perturbadora: «No soy yo quien ha hablado, sino el Señor, cuyo juicio se cierne sobre lo que está corrupto. ¿Cómo puede uno reclamar ser del pueblo si no vive conforme a su voluntad? He aquí, el Señor viene contra vosotros, oh hijos de Israel». La gravedad de su declaración hizo que los rostros se tornaran pálidos y los murmullos se apagaran, ahogados por el temor. Mientras el profeta porfiaba, no solo se enfrentaba a la oposición de los poderosos, sino que un reto interno crecía en su corazón.
A medida que observaba a su alrededor, vio las lágrimas en los ojos de algunos creyentes, que no se atrevían a hablar, atrapados entre el miedo y una esperanza incierta. Amós sintió cómo la lucha del pueblo era también su lucha. Sus voces unidas clamaban por justicia y redención. En medio de esta confrontación, Dios susurró a Amós, reforzando su identidad como mensajero. Mi hijo, hay una fragancia de esperanza aún en medio de este juicio. Proclama lo que he revelado a tu corazón, porque he de restaurar a los cautivos, y no olvidaré a mi pueblo. Las palabras reverberaron en su espíritu, preparándolo para lo que vendría. Amós entonces levantó su voz de nuevo. Escuchad, oh pueblo del Señor. Aunque el juicio es inminente, la promesa de restauración se manifiesta. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David. El remanente será salvado, y aquellos que claman por luz en la oscuridad no serán olvidados. Las reacciones fueron diversas. Algunos entre la multitud se sintieron levantados por la esperanza, mientras que otros permanecieron cínicos y temerosos. En el corazón de Amós, esa pequeña chispa de creencia emergía. La luz que salía de su ser era también un reflejo de un futuro prometido, aunque a través de una senda dolorosa. Amasías, aún enfurecido, hizo un gesto hacia la multitud, intentando restablecer el control. No escuchéis al loco que ha venido de Judá. Su mensaje es un caos, y no hay futuro en sus palabras. Regresad a la paz de vuestras ofrendas y sacrificios. Son estos los que agradan a Dios. Pero el silencio que siguió a esas palabras fue profundamente elocuente. No había paz en el corazón del pueblo, sino un clamor. En ese momento, el mismo cielo pareció oscurecerse más, al oír la voz de Dios brotando en los labios de Amós, incertezas palpables y una revelación que se avecinaba. Así dice el Señor. He aquí, el que tiene voz para juzgar, también tiene poder para redimir. Tu destino no es la condenación, sino un llamado a volverse. Habrá un día en que verán mis caminos como la luz, hasta que su compasión llene la tierra. A medida que el cielo se partía con relámpagos ocultos, el mensaje de juicio y esperanza se fundía en un nuevo comienzo. En el silencio que abarrotaba el templo, la audiencia comenzó a comprenderlo. Un llamado de Dios no era meramente una advertencia, sino una invitación al arrepentimiento y una promesa de restauración. Y así, con cada respiración pesada y cada corazón latiendo al unísono por un propósito renovado, Amós entendió que la verdadera batalla apenas había comenzado. En esa dulce tensión entre justicia y gracia, la historia de la redención nunca había sido más tangible. Pero la pregunta persistía en la atmósfera electrificada. ¿Quién entre ellos respondería al llamado de Dios? ¿Quién se atrevería a buscar la promesa detrás del juicio? La respuesta a estas interrogantes revelaría el modo en que se desataría designio divino sobre su pueblo. El temor se hizo palpable en el templo. Los corazones de los que se habían reunido temblaban, no solo por la furia de Amasías, sino por el peso de las palabras de Amós. «Hijos de Israel», exclamó el profeta, «el Señor está en este lugar, y ni el sacrificio ni el incienso agradarán a su corazón, sino que el clamor de justicia y rectitud resuene en cada rincón». Las miradas escudriñaban, la incredulidad se mezclaba con la inquietud. Amasías, aún embargado por su ira, pisoteaba en el altar, sintiendo que sus cimientos estaban siendo amenazados. ¿Es este el signo de la verdadera piedad? ¿Cómo puedes hablar de justicia cuando nos vemos rodeados de enemigos? La seguridad de nuestra posición es nuestro sacrificio constante. Pero Amós, en su anhelo de cumplir la voluntad divina, sostuvo su mirada firme y desafiante. ¿De qué sirve la paz de las murallas cuando dentro de ellas hay injusticia? ¿Acaso no es el clamor del boato de las vestiduras rasgadas el que el Señor escucha? La voz del profeta resonaba como un trueno, y la multitud se aglutinó, dividida entre la resistencia a las palabras del profeta y su anhelante deseo de redención.
Entre murmullos, una anciana se atrevió a levantarse. Sus ojos destilaban sabiduría. Desde hace mucho tiempo, el suelo de esta tierra ha sido manchado por la injusticia. ¿Qué hacemos sino quejarnos? Si el Mesías tiene que alzarse de un remanente, tal vez haya esperanza en el arrepentimiento. La valentía de sus palabras hizo que algunos le dieran la razón, mientras otros volvían a cubrirse con el manto de la incredulidad. Las palabras de Amós se incrementaron aún más y comenzó a recordar las hazañas de Dios en la antigua alianza. Recordad que su voz no se ha desvanecido. Yo os he escogido entre todos los pueblos de la tierra. Su fidelidad no solo puede ser percibida en las victorias, sino también en el castigo que purifica. Os juzgaré según vuestros caminos. Mientras la multitud se debatía entre la fe y el desafío a su autoridad, el viento comenzó a susurrar, trayendo consigo un aliento fresco que pareció atravesar las paredes del templo y limpiar el aire pesado de reproches. La conmoción recorrió el lugar. Muchos alzaron la vista hacia el cielo, esperanzados, mientras que otros se refugiaban aún más en su ceguera espiritual. Aprovechando el eco del viento, Amós continuó: Si os volvéis a Dios de corazón y alma, con verdaderas obras de justicia y misericordia, hallaréis la luz en medio de las tinieblas, y seré para vosotros como un manantial de agua viva. En sus palabras había una invitación, la certeza de que el mismo Dios que juzga también puede liberar. La congregación mantenía su respiración ahogada, sintiendo que el momento de decisión se acercaba. Algunos se aferraban a la tradición, mientras que otros comenzaban a abrir sus corazones al arrepentimiento. Dios es un refugio en la tormenta, declaró Amós, y en ese mismo refugio hallaréis el propósito que pareciera haber desaparecido entre las sombras. Así dice el Señor: los que buscan mi rostro serán hallados. Al pronunciar esas palabras, una intensa claridad iluminó el templo, y la luz pareció reflejar los corazones de aquellos dispuestos a volverse a él. Mientras el murmullo se transformaba en un clamor de coraje, la verdad divina comenzaba a desplegarse. No había solo juicio, sino la oportunidad de una nueva vida. No hay mayor testimonio de amor que el de un Dios que espera en medio de la corrección, más que en la destrucción, resonó en la mente de cada oyente. La batalla no era solo externa, sino una lucha interna en la búsqueda de reconciliación. En ese instante, un estremecimiento recorrió el lugar, como si el cielo mismo respondiera a la resurrección de esperanzas. Y cuando Amós bajó la voz, el aire estaba impregnado de una electrizante expectativa. ¿Quién se atrevería a dar el primer paso hacia la promesa de Dios? Las preguntas flotaban en la atmósfera, cargadas de un misterio divino. El plan soberano del Señor parecía avanzar hacia el corazón de cada ser humano, esperando a que el siguiente paso fuese dado. Así se abrían caminos que desafiarían a todos hacia un viaje de regreso a su abrazo. ¿Estarían dispuestos a cruzar el horizonte de la redención y abrazar lo que parecía inalcanzable? Amós miró fijamente a la multitud, con el corazón palpitante en un compás de amor y urgencia. Las almas congregadas a su alrededor parecían pendular entre la decisión y la desesperación, como olas azotando la costa en una tormenta. El eco de la voz divina resonaba en su interior, instándolo a proclamar las verdades eternas que podrían salvar a su pueblo. Escuchad, oh casas de Israel, a las naciones os hablo. La voz del Señor clama desde las profundidades del cielo. Despertad y buscadme mientras pueda ser hallado. Invocadme en tanto que estoy cerca. Las palabras se deslizaban en el aire como un fuego en la brisa, y algunos comenzaron a moverse, atraídos por la esperanza de un cambio. Sin embargo, la figura de Amasías, enfurecido y decidido, se interponía entre la promesa de un futuro y el temor de un juicio inminente. ¿Acaso crees que el pueblo pueda convertirse en este instante?, espetó, con desprecio en su voz. ¿No ves que se trata de la supervivencia? La opulencia nos protege. ¿Por qué arriesgarlo todo por palabras vacías que ni el cielo escucha?
La multitud cayó en un murmullo, algunos murmurando de acuerdo, mientras otros se atrevían a mirar a Amós, buscando su liderazgo espiritual. «El Señor no busca sacrificios vacíos», respondió el profeta, dejando cada palabra caer como lluvia sobre la tierra árida. Él desea corazones quebrantados, corazones que busquen su justicia. ¿Acaso no es este el ayuno que he escogido? Dice el Altísimo. Soltar las ligaduras de impiedad, desatar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados. A medida que sus palabras se esparcían como un perfume fresco, Amós sintió como algunos corazones comenzaban a abrirse, iluminados por la verdad. Los que antes se sentían ajenos a la condena volvían su atención al altar y en sus corazones se despertaban ecos de confesión. Si me volvéis, seré para vosotros escudo, seré refugio en el día de angustia. No hay nada que quede escondido que no sea revelado, así dice el Señor. El viento se intensificó, un aliento de Dios que parecía llevar consigo no solo promesas, sino el peso de una advertencia. Las puertas del templo resonaban con el clamor de una congregación preparada para arrodillarse, y tiempos de autoridad divina se alzaban sobre ellos. Sin embargo, el camino hacia la redención pasaba a través de las espinas del arrepentimiento. Y mientras la multitud se fragmentaba, un joven se levantó de entre ellos. Su voz temblorosa resonó como un eco de millares de corazones. «Yo soy culpable. He estado callado ante la injusticia, y mi silencio ha sido un acto de complicidad. Si se ha de dar un nuevo camino, quiero caminarlo. Guiadme hacia la luz». Las miradas convergieron hacia él, un destello de esperanza encendido en sus almas. Amós, sintiendo el calor de la respuesta, dijo con firmeza: «La justicia del Señor está en el camino del arrepentimiento. Ellos que invocan su nombre serán liberados y llenados de paz. La promesa de un nuevo pacto es para los que se apartan del mal». Mientras hablaba, la tensión en el templo se volvió palpable, como la tormenta antes de la lluvia. La multitud, aún dividida, se enfrentaba a cruciales decisiones. Un momento apenas pronunciado en el tiempo estaba a punto de decidir las generaciones venideras. Y ahí, entre el clamor del pueblo y la presencia de Dios, una verdad seria comenzaba a tomar forma. Una puerta divina se estaba acercando a abrirse. Así dice el Señor: «En el último día derramaré mi espíritu sobre toda carne. Los hijos y las hijas profetizarán». La declaración colmó el aire, un recordatorio de que entre el juicio y la justicia de Dios hay un camino hacia la restauración, hacia la esperanza. Mientras el murmullo creciente se transformaba en fervor, Amós vislumbró un resplandor de esperanza. La redención podría estar al alcance. Pero queda aún un misterio, una cuestión que resonaba como un eco en el corazón de cada oyente. ¿Estarán dispuestos a cruzar el umbral hacia la palabra viva de Dios y aceptar los inminentes caminos de la justicia? Así, en el eco de sus corazones, un nuevo canto comenzaba a perfilarse, clamando por un verdadero encuentro con lo divino, donde el plan soberano de Dios aguardaba, revelándose como la luz que dispersa toda oscuridad. La multitud seguía agitándose, un mar de emociones encontradas, mientras las palabras de Amós resonaban en sus corazones y mentes. Las promesas de un nuevo pacto y la advertencia de juicio colisionaban en el aire, creando una atmósfera cargada de expectativa y temor. A medida que el viento se placentaba en los rostros, el profeta percibió el movimiento latente de un pueblo sediento de verdad y de redención. «El tiempo ha llegado», clamó Amós, mientras su voz se alzaba por encima del murmullo. «El Señor está buscando a aquellos que lo adorarán en espíritu y en verdad. Abrid vuestros corazones al arrepentimiento, pues su misericordia es más profunda que la angustia de vuestro pecado». En ese instante, un anciano de larga barba y ojos cansados se abrió paso entre la multitud. Su rostro mostraba las huellas del sufrimiento, de haber vivido en un tiempo de opresión y caos. «Amós, hijo de los pastores», comenzó el anciano con una voz quebrada, «he estado esperando este momento, pero ¿cómo podemos confiar en que el Señor nos escuchará? Nuestros pecados han sido muchos y la iniquidad profunda. ¿Hay esperanza para aquellos como nosotros?». Al oír sus palabras, un silencio reverente se apoderó de la multitud. Amós, sintiendo la carga en su espíritu, se acercó al anciano. ¿No dijo el Señor a través de su siervo Oseas? «Venid y volvamos al Señor, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará».
Las palabras del profeta eran un bálsamo para las heridas de aquellos que se habían apartado. Si os volviereis a él de todo corazón, veréis la salvación. A medida que Amós hablaba, lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de muchos. Había un despertar en sus almas, una chispa de esperanza que, por un momento, disipó las sombras del miedo y la desesperación. A través de la incertidumbre, un diminuto resplandor comenzaba a florecer. Sin embargo, la sombra de Amasías seguía siendo una amenaza palpable. El sacerdote, imperturbable por la súplica del pueblo, continuaba con su rencor. «Silencio», gritó Amasías, haciendo eco en el corazón del templo. ¿Acaso crees que el pueblo se volverá a ti, Amós? La falsa adoración ha impregnado nuestras vidas. La religión de hoy no permite que la verdad brille. En mi templo no hay espacio para vuestras nuevas ideas. Sin embargo, el profeta no se desanimó. En lo más profundo de su ser, sentía la urgencia del mensaje que traía. Tú, Amasías, respondió con voz firme, eres un ladrón de la verdad. El sacrificio del siervo no puede reemplazar un corazón sincero. El Señor busca lo recto, no la hipocresía. Mientras la conversación se intensificaba, un grupo de jóvenes, inspirados por las palabras de Amós, comenzaron a levantarse, experimentando la transformación que el Espíritu Santo estaba despertando en ellos. «Nosotros somos el futuro de este pueblo», exclamaron. «Levantaremos un canto de justicia. No nos dejaremos llevar por la corrupción, sino que seremos los heraldos de la verdad». La angustia de la multitud comenzó a cambiar, pero el camino aún estaba plagado de espinas. Amós sintió la presión de lo sobrenatural caer sobre él, y con la voz llena de convicción concluyó, «Recuerda lo prometido en la Escritura. Si mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, se humillare, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra». Una sacudida recorrió la multitud. La reforma estaba al borde. Sin embargo, aún había un misterioso hilo que unía la salvación y el juicio, la esperanza y la advertencia. Y así, reveló Amós, el Señor dice, «Estas palabras son las que he guardado para el tiempo del fin. Mi pueblo no solo necesita cambiar, sino que se prepara para lo que está por venir». Amós se detuvo, sintiendo la presencia divina en la habitación, mientras los rostros de su pueblo se volvían a él con la expectación de conocer el destino que aguardaba. «Así dice el Señor, cuando se cumpla el tiempo, yo levantaré a David, que será un rey justo, y su reinado será de paz y justicia». Y con estas palabras, la multitud sintió que un nuevo capítulo estaba a punto de abrirse, un misterio que prometía un renacer. ¿Volverían a estar a la altura de la llamada de Dios? ¿Y cuán cerca estaban de la realización de las profecías del Altísimo? El eco de la pregunta reverberó en su ser, dejando un suspenso palpable, aguardando la intervención de Dios en su historia. Mientras la multitud mantenía la mirada fija en Amós, un fervor espiritual brotaba entre ellos, como un manantial oculto, surgiendo entre las grietas de su desánimo. El anciano que había hablado antes, con el rostro marcado por años de sufrimiento, luchaba por contener sus lágrimas. ¿Qué más debe suceder, profeta, para que el pueblo entienda la urgencia de la llamada de Dios?, preguntó, su voz temblorosa resonando en el aire denso de expectativa. Amós, cruzando miradas con los jóvenes que se habían levantado, sintió en su corazón la necesidad de hablar con mayor firmeza. «La voz del Señor clama», dijo, y su invitación es poderosa. «Buscadme y viviréis, como se encuentra escrito en sus palabras». No es el tiempo de temer, sino de levantarse en fe y adoptar el nuevo pacto que Él ofrece. Un susurro recorrió la multitud, una mezcla de temor y deseo. La atmósfera se tornó casi palpable, como si los cielos estuvieran a punto de abrirse. Amós, sintiendo la inquietud del espíritu, continuó, «Pero para que este nuevo reino venga, precisáis primero romper las cadenas que os atan. Es preciso renunciar a la idolatría y a la corrupción que han definido a este pueblo». A medida que sus palabras resonaban con nueva fuerza, el sacerdote Amasías se erguía, su desdén palpable. «No puedes exigir lo imposible, Amós.
Este pueblo está acostumbrado a las sombras de su propia creación. Hablan de cambio, pero aman la oscuridad, dijo con desdén mientras muchos en la multitud comenzaban a murmurar entre ellos, dudosos frente a su provocador juicio. Amós, ahora lleno de la unción del Altísimo, respondió con ardor en su voz. Pero el corazón de Dios no nos ha olvidado. Su anhelo es que volváis a ser suyos, y que se renueve en vosotros un espíritu recto. Él es un Dios de oportunidades. ¿No lo proclamó el profeta Jeremías? Él tiene pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. El anciano, sintiendo el peso de la desesperanza en su alma, alzó esta vez su voz con renovada determinación. Si hay esperanza, entonces debemos actuar. Nuestro arrepentimiento debe ser genuino. Volvamos a construir el altar del Señor, muchas veces derribado en nuestro camino. Al hacerlo, la multitud se vio arrastrada a un clamor de unidad. Amós observaba cómo la llama de la fe comenzaba a resurgir en cada rostro. El cambio era palpable. Las lágrimas que colmaban los ojos de muchos hablaban del deseo de redención. Así será, profetizó Amós. Es justo en la humillación que un pueblo verá la gloria de Dios manifestarse. La promesa de un rey justo se aproxima, pero requiere un pueblo preparado. En ese momento, un cielo enrojecido se extendió sobre ellos. Los rayos del sol comenzaban a ocultarse, simbolizando las horas sombrías que se avecinaban, y el aire se tornó pesado con un sentido de urgencia. El juicio se acerca, pero la gracia abunda para los que se arrepienten, añadió Amós, apretando su puño. La multitud sintió una sacudida, como si la tierra misma respondiera a la proclamación del profeta. Abrid vuestros corazones, para que el corazón del Señor encuentre morada en cada uno de vosotros. Buscad primero el reino y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Sin embargo, un eco atronador resonó a lo lejos, como un viento intenso anunciando que la oposición era inminente. Las nubes comenzaron a oscurecerse, ansiosas por descargar su furia. La prueba vendrá, advirtió Amós, mas aquel que se mantenga firme será librado. El pacto no es solo una promesa, sino un llamado a la acción. Así, con cada palabra, el espíritu del pueblo ardía más intensamente, mientras Amós cerraba su mensaje con una revelación inquietante. En los días venideros, el restaurador que ha sido prometido no será solo un rey, sino el mismo sacrificio elevado por la salvación de todos. El Señor traerá venganza sobre sus enemigos y redención a los oprimidos. El eco de sus últimas palabras resonó como un susurro entre los cielos. Un nuevo misterio comenzaba a revelarse, mientras el tiempo se movía hacia una culminación insondable. La multitud, entre el miedo a lo que vendría y la esperanza de lo que Dios estaba preparando, se preparaba para el desenlace de un plan divino más allá de su entendimiento. Con un gran temblor en el aire, la atmósfera se tornó pesada mientras la multitud seguía atenta a las palabras de Amós. Un ligero zumbido recorrió la gente, una sensación de que lo divino se encontraba muy cerca, observando con mirada penetrante. Los corazones, que antes habían estado embargados de desesperanza, comenzaban a palpitar al unísono en un acto de colectivo retorno hacia el Señor. «Escuchad», proclamó Amós con voz elevada, «el juicio se avecina, como el león que ruge en la selva, así vendrá la justicia del Señor. Ciertamente no dejaré sin castigo a los culpables, dice el Altísimo. Pero también es cierto que para aquel que se vuelva a Él habrá un refugio en medio de la tormenta». Su firma de proclamación parecía marcar la tierra, resonando con eco de antiguos profetas. «Ama a tu prójimo», instó de inmediato la voz justiciera de Amós, atravesando con claridad el mar de incertidumbre. Las palabras de los profetas no han caído en vano. En cada uno de vuestros actos, el reflejo de vuestro corazón es revelado. Si elegís la senda de la desobediencia, seréis como hojas secas llevadas por el viento.
Pero si elegís el arrepentimiento y la justicia, seréis como árboles plantados junto a corrientes de agua. Entre la multitud, algunos se miraban mutuamente, cuestionando las decisiones de su vida pasada. Las miradas se encontraban y muchos sintieron un peso abrumador de culpa, pero también un destello de esperanza resplandecía en sus corazones. Pirámides de idolatría y deseos mundanos comenzaron a desmoronarse en sus almas. De pronto, un fuerte viento sopló, arrastrando hojas muertas del suelo, como si la naturaleza misma respondiera a la voz del profeta. Las nubes, que antes amenazaban con tormenta, parecían alzar un manto de majestuosa expectativa, presenciando lo que el Señor estaba a punto de hacer. «Preparad vuestros corazones», exclamó Amós, «porque no solo el juicio viene, sino también la redención». En la distancia, un susurro se escucha, una puerta se abre, bienaventurados aquellos que se han preparado. Entre la caída de las nubes veréis la gran luz del cielo, el prometido Mesías que traerá salvación. El sacerdote Amasías, incómodo ante tales declaraciones de esperanza, se adelantó, con el ceño fruncido y una mirada hostil. Tus palabras, profeta, son solo ilusiones. No puede haber salvación para quienes han tocado la impureza y la iniquidad. Su voz se elevó como una serpiente, buscando asfixiar la fe que brotaba entre la multitud. Sin titubear, Amós miró fijamente a Amasías, su expresión llena de determinación. Tú temes lo que no comprendes. El amor de Dios nunca ha abandonado a su pueblo, incluso cuando ha caminado en la oscuridad. Recuerda lo que está escrito. Él tiene poder para salvar hasta lo último que ha sido perdido. Las palabras de Amós, como un faro en la noche, comenzaron a brillar en las almas de aquellos que oían. Los murmullos de desconfianza se transformaron en clamor de fe. La multitud una vez más se unió en un solo espíritu, resonando con sus palabras: salvación, esperanza. Pero en ese instante un estruendo resonó, como un rugido de truenos que cruzó el cielo, y todos quedaron en silencio, con el aliento atrapado en sus gargantas. Por tanto, continuó el profeta, cuando veáis la nube negra venir, recordad la promesa de Dios. La desesperación puede asediar nuestras almas, pero en el quebranto hallaremos su fuerza. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Un estremecimiento recorrió a la multitud, como si cada palabra entrara en su ser. Amós, sintiendo el peso de aquel momento sagrado, miró al cielo profundamente. El sacrificio ha sido delineado, y el tiempo se aproxima. Las tinieblas se desvanecerán, y el tiempo de la restauración de la alianza sucederá. Vendrá aquel que romperá nuestras cadenas. El murmullo se elevó como el susurro de un nuevo amanecer, y todos sintieron que su resistencia empezaba a desvanecerse. Es en esta hora, dijo Amós, cerrando con una declaración de profunda gravedad, cuando el pueblo se una en oración y súplica, que el Señor mostrará su mano poderosa. Hoy se revela el misterio divino. La tierra será llena del conocimiento de la gloria del Señor, así como las aguas cubren el mar. Su voz resonó en la quietud que caía tras la tormenta inminente, dejando un eco en los corazones de la multitud. Un nuevo reto había emergido. ¿Responderán al llamado del Altísimo cuando venga el día de su aparición? Un silencio tenso envolvió a la multitud, como si el mismo aire sopesara el peso de la declaración de Amós. Los rostros, asombrados y expectantes, reflejaban un anhelo palpable por comprender las profundidades del mensaje profético. Cada latido del corazón se convirtió en un eco de su clamor por redención, una súplica silenciosa que se alzaba hacia el cielo en busca de respuesta. Amós, sintiendo el poder del Espíritu que lo guiaba, continuó sin dudar: así dice el Señor, buscad a mí y viviréis. La oscuridad que cubre la tierra no es el final, sino el preludio de un amanecer glorioso. Escuchad, que vuestras almas claman por la verdad, y en esa búsqueda
hallaréis el camino hacia la justicia. La multitud comenzó a moverse, como en un río junto a sus corrientes, empujados por la fuerza de sus emociones. Algunos lloraban, otros se abrazaban, y muchos alzaban las manos en señal de entrega, dejando atrás el peso de sus pecados. Sus gritos resonaban en el aire: Señor, ten piedad de nosotros. Señor, líbranos de nuestra iniquidad. El sacerdote Amasías, atormentado por la convicción de Amós, luchaba entre el deber y la fe. ¿Quién puede creer en un Dios que permite sufrimiento?, susurró a sí mismo en medio del tumulto. Su propia lucha reflejaba el corazón dividido de Israel entre la duda y la esperanza. La palabra del profeta penetró en su mente, desafiándolo a aceptar la promesa de redención. Si yo soy para ustedes, ¿quién podría estar en contra?, siguió Amós, su voz resonando como un tambor sagrado. Dios es nuestra luz y salvación, ¿de quién temeremos? Aunque el camino se oscurezca, aún hay una senda a la vida. En la tormenta, en la desesperación, su mano se extiende hacia aquellos que buscan su rostro. Una joven de la multitud, tocada por la unción del mensaje, gritó: «Profeta, ¿cómo podemos prepararnos? ¿Cómo hallaremos ese refugio en medio del juicio?» Amós, dirigiendo su mirada hacia ella, respondió con una voz que se elevaba sobre el clamor: «A través del arrepentimiento y la justicia. Un corazón contrito y humillado, Él no desprecia. Deja atrás tus ídolos. La verdadera adoración solo reside en el Santo de Israel. Haced justicia, practicad la misericordia, y conoceréis la paz que el mundo no puede ofrecer». Los rostros angustiosos comenzaron a desvanecerse, y el aroma de la redención parecía envolver a todos, prometiendo una transformación en sus vidas. A medida que las palabras de Amós moldeaban el clima espiritual, los cielos comenzaron a abrirse con relámpagos de gloria, como si el mismo trono de Dios estuviera siendo manifestado entre ellos. Ciertamente, la atmósfera estaba cargada de anticipación, como en los días de Moisés, cuando el Señor descendió sobre el monte Sinaí. Pero recordad, advirtió Amós, el dilema se encuentra en el cierre de este tiempo. Muchos serán llamados a la acción, pero pocos perseverarán. El juicio anda cercano, y no será solo de los otros, sino de cada uno de nosotros. Los corazones comenzaron a situaciones internas, la convicción se apoderó de muchos. Algunos se desplomaron, resignados ante la verdad arrolladora de sus propias vidas. Otros, sin embargo, sintieron un nuevo vigor, una disposición renovada para levantarse de las cenizas de la desesperación y seguir el llamado. Con un ardor renovado, Amós elevó su voz una vez más. Así dice el Señor: haré un nuevo pacto con mi pueblo, y escribiré mi ley en sus corazones. Los murmullos de la multitud se convirtieron en un clamor unánime: un nuevo pacto, un nuevo amanecer. Pero en ese momento de júbilo, el cielo oscureció brevemente, como una advertencia divina. Amós, consciente del contraste entre luz y sombra, concluyó su mensaje. La promesa de la redención está en camino, pero aún debe cumplirse un misterio. Virá de nuevo el Señor a Sión, y a su pueblo volverá a traer. ¿Preparados estaréis para el momento de su regreso? El tiempo se aproxima, y en su llegada hallaréis revelación en su propósito eterno. La multitud se quedó en un silencio reverente, mientras un escalofrío de anticipación impregnaba el aire. La esperanza brillaba como una antorcha, pero las palabras de Amós dejaron una inquietud persistente. Reconocerían el tiempo esperado cuando finalmente venga. En la penumbra que envolvía al templo, un murmullo de inquietud se apoderaba de las almas reunidas. Las palabras de Amós, llenas de ardor y promesa, resonaban con eco en la vasta estructura, pero también dejaban en su interior una pregunta que crecía como una sombra. Un nuevo pacto, una promesa de restauración. ¿Estaban dispuestos a aceptar la verdad que venía con ello? Mientras algunos se llenaban de esperanza, otros se sintieron cada vez más amenazados. Amasías, consumido por la ira y el rencor, lanzó una mirada aguda hacia Amós, indicativo de su deseo de aplastar no solo al profeta, sino a la verdad que éste proclamaba. «Te has convertido en un engaño para el pueblo», exclamó con rabia. «No permitiré que contamine la fe de aquellos que deben mantenerse firmes en nuestras tradiciones». Amós, reconociendo la fragilidad de la situación, sabía que su misión trascendía a las hostilidades humanas. El pueblo de Dios no vive solo de la tradición,
sino de cada palabra que sale de su boca, replicó con firmeza, su voz impregnada de autoridad divina. El amor de Dios se manifiesta en la justicia, y es tiempo de romper las cadenas que los oprimen. ¿No veis? Él ha oído su clamor. A medida que la tensión crecía, el cielo que antes se había oscurecido comenzó a iluminarse a intervalos, como si los ángeles estuvieran aguardando la respuesta del pueblo. La expectación hacía vibrar el aire, y un grupo de jóvenes, inspirados por las palabras de Amós, se acercaron, formando una pequeña congregación de aliento renovado. Uno de ellos, con los ojos brillantes de fervor, declaró: «Estamos listos para recibir lo que Dios tiene para nosotros. Estamos listos para un nuevo comienzo». El corazón de Amós se llenó de esperanza al ver la determinación en sus rostros. Si realmente buscáis la justicia, entonces seréis llamados sus hijos. Deja que la luz de Dios brille a través de vosotros y transformará vuestro dolor en testimonio. La multitud comenzó a murmurar, algunos haciendo preguntas, otros con el deseo de actuar, mientras que Amasías, en su furia, se tambaleaba entre la disensión y la razón. No nos dejaremos llevar por la locura de un pastor. No tenemos necesidad de un cambio. Crujir al tornarse hacia la verdad nos llevará a la división. Pero en aquel momento, una voz anciana surgió del fondo. Era el mismo anciano que había hablado anteriormente. Ahora su semblante mostraba un brillo de resolución. Pero si no respondemos, nos perderemos a nosotros mismos. Amós habla desde el corazón de Dios. No podemos ser mudos ante la justicia divina que nos llama a la vida. La multitud se huitrezó ante la sabiduría que resonaba en su voz. Amós, percibiendo las nuevas corrientes de fe, se afirmó: «Así dice el Señor, os he amado con amor eterno, por eso te atraeré con bondad». El reino del cielo es de aquellos que se atreven a cruzar el umbral del arrepentimiento. La esperanza no se encuentra en la ira del triunfo, sino en el retorno del arrepentido. Los corazones comenzaron a abrirse, y ante la revelación del amor de Dios, muchos en la multitud comenzaron a llorar. Las lágrimas de los arrepentidos corrieron como un río. La atmósfera se transformó, y con cada lamento, la desesperación pareciera ser desplazada por un nuevo canto de libertad. Amós, sintiendo la conexión divina, proclamó: «¿Acaso no hay alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente? Yo soy el camino, la verdad y la vida», dice el Señor. Un llamamiento firme a la unidad, a la justicia y el amor. No hay tiempo que perder en dividir lo que nosotros, juntos, podemos reconstruir. Los murmullos se convirtieron en gritos de clamor por perdón. «Señor, sálvanos. Cleva el estribo de nuestras vidas que han estado dañadas por el pecado. Lávame, y seré más blanco que la nieve». En medio del clamor, varios comenzaron a arrodillarse. La gloria de Dios descendía como un manto sobre la gente. Sin embargo, mientras el pueblo se entregaba a su clamor, Amasías, sintiendo perder el terreno bajo sus pies, tomó una rápida decisión. «Amós, si insistes en esas palabras, no solo serás silenciado tú, sino aquellos que te escuchan. Haz que tus ambiciones no terminen en nuestra ruina». El desafío resonó como un trueno entre la multitud, pero Amós, pletado de valentía, replicó: «Si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Mirad lo que sucede. Una nación anhelante se levanta, y no podría ser derribada. Porque bajo sus alas hallarás refugio, y su verdad será tu escudo y tu yermo». El cielo se iluminó, revelando que lo divino estaba muy cerca. Un lento resplandor comenzaba a prevalecer entre ellos. Sin embargo, la amenaza de la oscuridad aún acechaba. Amós, sintiendo la carga de su llamado en lo más profundo, terminó clarificando con sabiduría: «El peligro de la indiferencia se cierne sobre nosotros. El tiempo del juicio es inminente. La promesa de un rescatador se acerca, pero aún queda un camino por andar. Está en nuestros corazones decidir ahora si cruzamos el umbral de la redención o seguimos en la oscuridad». Entre sus palabras vibraba un eco de verdad imperecedera. En el corazón de cada individuo en ese templo yacía una decisión crucial. El destino de su nación pendía de un hilo. ¿Responderían al llamado de Dios o permitirían que la tempestad de la necedad ahogara la esperanza latente?
Amós, sintiendo que un nuevo plazo se aproximaba, quedó en espera del movimiento divino. La multitud, sumida en el clamor de la búsqueda de verdad, aguardaba ansiosamente la revelación que como un gran misterio se despliega ante ellos. ¿Estarían ellos entre aquellos que, al abrirse a su voz, verán cumplir el plan soberano de Dios en el tiempo elegido? Las preguntas persistieron en el aire electrizado, mientras el destino de su historia se deslumbraba como la aurora tras la tormenta.